Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de un hombre que se hacía llamar Papa Pilgrim. En el año 2005, una familia de un matrimonio y 15 hijos vivían en medio del bosque en un parque nacional de Alaska. Es una familia que llamó la atención de los medios porque su estilo de vida era vivir aislados, sin suministros, sin electricidad, sin televisión. Parecían una familia con un estilo de vida muy curioso y fuera de lo común, pero se veían alegres y felices. Sin embargo, las cosas no eran así, ya que un día la hija mayor escapó de casa y todo el mundo quedó horrorizado cuando la chica denunció a la policía las torturas a las que fueron sometidos sus hermanos y ella a manos de su padre, un hombre que convirtió su familia en una secta y les hizo vivir un infierno. Antes de empezar con este caso, que es extremadamente fuerte, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso del culto de Papa Pilgrim. Robert Allen Hale nació el 7 de abril de 1941 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Tenía un hermano gemelo llamado Billy y un hermano menor llamado Tommy. Sus padres eran Virginia Kingsbury y su padre Insalls Bailey Hale, más conocido como E.B. Hale. Resulta que es conocido porque se convirtió en una persona muy popular en Texas, ya que era muy bueno en el fútbol americano. Fue votado como All-American, que es un honor que se otorga anualmente a los mejores jugadores de fútbol universitarios de Estados Unidos. Así que se hizo bastante famoso cuando iba a la universidad. También fue seleccionado en la primera ronda de draft de la NFL de 1939 por los Washington Redskins. Sin embargo, él nunca jugó a fútbol americano profesionalmente, solo en la universidad, porque su sueño era trabajar en el FBI. Luego se casó con Virginia Kingsbury, con quien tuvo a sus 3 hijos, los que acabo de mencionar al principio. E.B. Hale se convirtió en agente de la oficina de FBI de Fort Worth, Texas, y más tarde trabajó como jefe de seguridad de la fábrica de aviones Convair y General Dynamics y fue presidente de Aziz International. Descritos los puestos de trabajo que tuvo E.B. Hale, podemos ver que la familia tenía comodidades. Tuvo muy buenos puestos de trabajo en los que los salarios eran muy altos. Vivían en una zona muy buena de Fort Worth y sus hijos Robert, Billy y Tommy asistieron a escuelas de muy buena reputación. E.B. y su mujer Virginia eran muy religiosos. Con los años, Robert fue el hijo que fue más rebelde, digamos. Cuando Billy y Robert tenían 10 años, en el vecindario había un niño que acosaba e intimidaba a los demás niños. Y un día Robert y su gemelo Billy decidieron golpearlo por ello, pero lo golpearon muy fuerte. A partir de ese día, Robert comenzó a acudir a la violencia para solucionar sus problemas. Como vio que funcionó darle una paliza a ese niño, llegó a la conclusión de que la violencia era la manera de solucionar las cosas. A partir de ahí, su comportamiento empezó a ser bastante agresivo y, llegada su adolescencia, se apuntó a clases de boxeo. Se convirtió en un chico muy arrogante, fardaba de la posición de su familia y durante su adolescencia asistió junto a sus hermanos al instituto Arlington Heights High School, y en esa época este instituto era muy caro, donde solo iban los hijos de familias muy ricas y muy bien posicionadas. Los padres de los adolescentes que estudiaban en este instituto eran todos médicos de muy buena reputación, ingenieros, abogados, agentes del FBI como el padre de los chicos, políticos, etc. O sea, haceros una idea del tipo de instituto y de la gente que podía acceder a él. Volviendo a la personalidad de Robert, como he dicho, se convirtió en un chico muy arrogante y se creía que tenía ciertos derechos por encima de los demás porque su familia era muy rica. En una ocasión estaba en el coche junto a algunos amigos suyos y delante tenían un coche de policía y Robert le dijo a sus amigos: voy a adelantar al coche de policía y no me van a multar porque mi padre es E.B. Hale. Y de hecho funcionó.
Robert adelantó al coche de la policía y lo detuvieron, le pidieron el carnet de conducir y cuando vieron que era el hijo de Ibe Hale, lo dejaron ir sin multarlo ni nada, solo dándole una pequeña advertencia. Cuando Robert estaba cursando el último año de instituto, conoció a una chica que también estudiaba allí, de 15 años, llamada Kathleen Connelly. El padre de Kathleen era un hombre llamado John Connelly, quien fue gobernador de Texas. De hecho, John Connelly estuvo en el coche donde JFK Kennedy fue asesinado. Y de hecho, John resultó herido el día del asesinato de Kennedy, pero se recuperó. O sea, literalmente estaba dentro del coche en ese momento. Y de hecho, un dato curioso es que Lee Harvey Oswald, el hombre que fue arrestado por el asesinato de Kennedy, estudió en el mismo instituto que Robert, también iba a ese instituto, y solo iba un curso por delante de él. O sea, qué casualidad que estuviera todo completamente ligado. Cuando Robert conoció a Kathleen, enseguida empezaron una relación. Y un año después, cuando Kathleen tenía 16 años y Robert 18, ella quedó embarazada. Ellos no querían contarle a sus padres porque eran hijos de personas muy prestigiosas y debían mantener las apariencias por encima de todo. La hija de un gobernador embarazada a los 16 años, en esa época, en los 50, sería súper escandaloso. Como sabían que no podían contarle nada a sus familias, decidieron fugarse juntos. Se fueron primero a Oklahoma. Fueron a Oklahoma porque Robert convenció a Kathleen diciéndole que criarían a su hijo juntos, que crearían una buena vida, que buscarían un buen trabajo, que serían súper felices. Y una vez llegaron a Oklahoma y se casaron el 16 de marzo de 1959 en Ardmore, pues en esa época en Oklahoma podías casarte sin el consentimiento de tus padres a partir de los 16 años. Entonces se fueron a Tallahassee, Florida, para comenzar allí su vida. Se mudaron a un pequeño apartamento. Escogieron este destino porque Robert tenía un contacto allí, el dueño de un negocio de alquiler de barcos, y este le dio trabajo. Kathleen consiguió también un trabajo en una tienda de segunda mano. Sin embargo, a partir de llegar a Florida, en pocas semanas Kathleen moriría. La vida que comenzaron allí no era como la que Robert le prometió. Él era un chico agresivo, posesivo y lo era sobre todo con ella. En varias ocasiones ella escapó del apartamento en el que estaban viviendo porque le tenía miedo a Robert. Se escondía, dormía en habitaciones de hoteles y trataba de huir de él, pero él siempre conseguía localizarla y ella siempre terminaba volviendo a casa. En una de las ocasiones que ella escapó del apartamento, se dirigió hacia un teléfono público que encontró en la calle y llamó a su padre. Desesperada le dijo dónde estaba, le confesó que estaba embarazada y el motivo por el que huyó. Su padre le dijo: está bien, no te preocupes, vuelve a casa y lo solucionaremos todos juntos. Sin embargo, Kathleen al colgar decidió no irse, pues Robert siempre la convencía de que se quedara con él. Un día tuvieron una discusión muy fuerte y después de discutir, Robert se fue a trabajar y Kathleen salió del apartamento y bajó hasta la planta baja donde vivía una mujer y le preguntó si podía quedarse con ella durante la noche. Esta aceptó y más tarde dijo que esa noche vio el terror que Kathleen le tenía a Robert. A la mañana siguiente, Kathleen se dirigió hacia la comisaría y le dijo a los oficiales que quería regresar a su casa en Texas con su familia y que la ayudaran. La policía quería ayudarla, le dijeron que sí, que iban a tirar adelante, que iban a ayudarla a regresar a su casa en Texas, pero de repente Kathleen cambió de opinión y ya no quería irse. Salió de la estación de policía y unas horas después Kathleen estaba muerta. Pasaron 44 días desde la boda, cuando Kathleen murió. No se sabe exactamente qué pasó, porque solo Robert estuvo presente durante la muerte de Kathleen y solo tenemos su versión. Explicó lo siguiente. Dijo que ese día él llegó a casa después de hacer algunos recados, entró a su casa y se encontró con que Kathleen estaba sentada en el sofá con una escopeta calibre 20 apuntándose en la cabeza, pero se estaba apuntando así de lado para dispararse en la sien, de lado, con una escopeta. Dijo que Kathleen comenzó a decirle que creía que él ya no la amaba, que ella no podía seguir viviendo así y que quería terminar con todo. Él le suplicó que no lo hiciera y se abalanzó hacia ella para quitarle la escopeta de las manos, pero fue tarde porque Kathleen apretó el gatillo y se quitó la vida. Los vecinos fueron los que alertaron a la policía después de escuchar el disparo. Cuando llegaron, Kathleen seguía con vida, pero falleció en la ambulancia de camino hacia el hospital.
Robert estaba completamente histérico, completamente destrozado aparentemente, y cuando se llevaron a Kathleen en la ambulancia, él intentó saltar por la ventana del segundo piso y le dieron medicamentos para que se tranquilizara. Robert parecía estar súper afectado, pero cuando le preguntaron sobre los hechos y él los explicó, tal como lo acabo de contar, algunas cosas no cuadraban. Primero de todo se preguntaban por qué Kathleen se quitaba la vida cuando su familia no le había cerrado las puertas. Le dijeron que volviera a casa y la apoyarían y lo solucionarían todo. Es decir, tenía una vía para escapar de la vida con Robert. No es como que no tenía opciones y esa era su última opción, quitarse la vida. Tenía oportunidad de salir de su relación y refugiarse con su familia. En segundo lugar, en el caso de que Kathleen se quitara la vida, lo hizo embarazada. Cuán horrible y abusiva tenía que ser esa relación para que ella decidiera no solo acabar con su propia vida, sino también con la de su bebé. También otra cosa que no cuadraba es que ella se quitó la vida con una escopeta. Una escopeta no es un arma sencilla para hacer eso, no es como una pistola. Es un arma grande que supongo que pesa, y en la posición en la que estaba ella, para apretar el gatillo sería muy difícil, o sea, imaginar la situación de estar apuntándose con una escopeta de lado, o sea, imaginar lo difícil que es apretar el gatillo de esta manera. La prueba definitiva con la que vieron que no encajaba nada es que nunca se encontraron las huellas dactilares de Kathleen en esa escopeta. Robert fue puesto bajo custodia policial, le interrogaron, le hicieron una prueba del polígrafo, la cual pasó, y el padre de Robert voló hasta Florida y estuvo con él. Robert terminó siendo absuelto y liberado de la custodia policial después de que la muerte de Kathleen fuera declarada finalmente como accidente o suicidio. Robert entonces regresó a Fort Worth, donde la gente empezó a mirar lo extraño, o sea, todo el mundo se conocía y todo el mundo empezó a mirar extraño a Robert. Todo el mundo se enteró de lo de Kathleen y muchas personas no se creían la versión de Robert. Otro dato algo extraño es que las semanas posteriores a la muerte de Kathleen, él viajó en 2 ocasiones a Tallahassee, a Florida, para hablar con el conductor de la ambulancia que trasladaba a Kathleen hacia el hospital. ¿Hablar de qué? No se sabe, pero suena bastante sospechoso. Estaría intentando descubrir si Kathleen pudo decir algo que lo incriminaría en la ambulancia, si llegó a explicarles algo, si llegó a explicarles la verdad de lo que realmente pasó, ya que ella murió de camino hacia el hospital, por lo que podría haber hablado en la ambulancia. Entonces, no se sabe exactamente, parece que no llegaron a interrogarlo por esto, por qué fue a hablar con el conductor de la ambulancia, para sobornarlo, para ¿qué? Ya instalado en Fort Worth, Robert asistió a la Universidad de Texas Christian. Sin embargo, poco después la abandonó. Durante los siguientes años empezó a viajar por Estados Unidos, iba de ciudad en ciudad y se quedaba en campamentos. Y empezó a consumir muchas drogas. O sea, esto de los campamentos como que empezó a unirse en este movimiento hippie de esos años. Durante esa época, Robert también adoraba a Satanás y se dice que estuvo en el círculo social de Charles Manson. O sea que, claro, durante esa época también era cuando Charles Manson y toda su familia estaban de un lado al otro, tipo campamento, viviendo de esta manera. Y Robert estuvo junto a ellos en alguna ocasión. En estos campamentos se consumían muchas drogas y también había muchas relaciones sexuales entre todos. Y Robert tuvo por lo menos 3 hijos de mujeres diferentes durante estos viajes a estos campamentos, pero él no tenía ningún tipo de relación con estos hijos. A sus 33 años, él estaba instalado en una comuna, un grupo de personas con quienes vivía sin seguir normas sociales establecidas, en medio del desierto de Mojave. Parece que Robert adoptó el estilo de vida hippie de esa época. En esta comuna él tenía 33 años, como he dicho, y conoció a una chica de 16 llamada Corinna Rose Bressler. Corinna era la hija de una actriz de Hollywood, Betty Bressler, y su padre era un fotógrafo llamado Dan Bressler. Se divorciaron cuando ella tenía 3 años y fue criada por su abuela, hasta la adolescencia, que se mudó con su madre. Sin embargo, su madre estaba casada con otro hombre, vivían en Beverly Hills y a Corinna no le gustaba vivir allí.
ni con la pareja de su madre, por lo que se escapó de casa y se unió a esta comuna del desierto de Mojave. Robert, 17 años mayor que Corina, terminó convenciéndola para comenzar una relación. Fueron a cambiarse los nombres legalmente. Robert pasó a llamarse Firefly y Corina pasó a llamarse Sunlight Sunstar, pero voy a seguir refiriéndome a ellos como Robert y Corina. Este solo sería el principio de la pesadilla que vivirían Corina y los 15 hijos que tendría con Robert. Ella era una chica joven, vulnerable, tenía 16 años, mientras que Robert era un narcisista extremadamente egocéntrico que se creía el más importante del mundo y se aprovechó de ella, de una adolescente. En su relación, Robert exigía mantener relaciones sexuales con Corina todo el tiempo. Todo el día estaba pegado a ella y cuando Corina no quería mantener relaciones, ella sentía que no podía decirle que no, porque Corina terminó viendo a Robert como su líder y tenía que hacer lo que él quisiera. Más adelante, él comenzó a hacer que ella tuviera sexo con otros hombres y también mujeres. Y comenzó a hacer que Corina hiciera eso, me refiero a que la convenció. Robert tenía el don de la manipulación, era bueno convenciendo a la gente para que hicieran lo que él quería. El 23 de enero del año 74 nació su primera hija, llamada Butterfly Sunstar, y nació en la comuna, no en el hospital. Al principio se llamaba Butterfly, pero luego cambiaron su nombre a Elizabeth y luego cambiaron su nombre a Elishaba, así que nos referiremos a ella como Elishaba. Una vez nació, Robert masticó el cordón umbilical. Ellos querían pesar al bebé, pero no tenían báscula. Nació allí en la comuna. Así que un par de días después del nacimiento, fueron a una tienda de alimentación y colocaron a Elishaba en la báscula donde pesas las frutas y verduras. Y allí la pesaron. Un año después tuvieron a su segundo hijo llamado Joseph. Y a partir de ese momento Robert comenzó a ser mucho más controlador con Corina y sus hijos y abusivo. Robert consumía muchas drogas y alcohol. Ya no seguían en el desierto de Mojave, fueron cambiando de campamentos, de comunas, no tenían una casa fija, un hogar y como podemos imaginar eran muy pobres. Una noche estaban Robert y Corina al lado dándole el pecho a Joseph y Elishaba al lado de Corina, todos desnudos alrededor de una fogata. Robert y Corina empezaron a discutir y él le tiró a Corina una brasa del fuego. La brasa cayó en la pierna de Elishaba, provocándole una quemadura. Y esto era el principio, o sea, no es nada comparado con todo lo que tuvo que sufrir, especialmente Elishaba, que fue la hija más torturada y abusada. Durante esos días Robert decidió que se irían a Fort Worth a visitar a su hermano Billy. Llegaron a Fort Worth y Billy tenía una vida muy diferente a la de Robert. Billy en ese momento era veterinario, vivía en una casa muy bonita, estaba casado, tenía hijos, llevaba una vida completamente normal. Durante la visita fueron todos a una misa de un domingo, porque Billy y su familia iban muy frecuentemente. Una vez terminó la misa, Robert cambió completamente de forma de pensar, todas sus creencias. Robert quedó fascinado con el sermón e incluso se puso a llorar. Se le conmovió todo. A partir de ese día Robert se obsesionó con el cristianismo. Comenzó a leer la Biblia constantemente, a sacar sus propias conclusiones e interpretaciones de ella. Sin embargo, allí cuando empezó a sacar sus propias conclusiones y hacerse sus propias ideas, es cuando comenzó a delirar y a creer que era una especie de líder, de profeta. Comenzó también a inculcarle a su mujer e hijos sus creencias y decidió a partir de ese momento que tenían que ir de comuna en comuna a predicar la palabra de Dios para que la gente se convirtiera al cristianismo. Y eso hicieron, comenzaron a ir de comuna en comuna. Robert predicaba la palabra de Dios, hablaba con la gente tratando de convencerlos y de hecho convenció a varias personas las cuales se convirtieron en sus seguidores. Él comenzó a convencerse y a convencer a los demás que tenían que encontrar un lugar donde vivir que estuviera totalmente alejado y aislado de la sociedad, para que estuvieran alejados del mal de este mundo.
Durante esos días Robert encontró un cartel que anunciaba que se ofrecía trabajo para cuidar una propiedad ubicada en las montañas en un lugar llamado Mora que se encuentra en Nuevo México. El propietario de esta casa era Jack Nicholson, el actor. Esta propiedad estaba ubicada justo en un lugar que cuando nevaba en invierno era imposible moverse de ahí, salir de casa. Así que el propietario de la casa pedía que quien se presentara para el puesto de trabajo estuviera dispuesto a vivir aislado, especialmente en invierno. Y para Robert esto era perfecto, era lo que estaba buscando. Entonces, junto a su mujer Corina, sus hijos Elishaba y Joseph, y junto a sus seguidores, se trasladaron a esta propiedad. Les dieron el trabajo de cuidar la casa y las tierras. Una vez instalados ahí, comenzaron a construir algunas cosas, un pozo para tener agua, y los seguidores vivían fuera de la casa, se construyeron como cabañas, y Robert, su mujer e hijos se instalaron en la casa, que no era muy grande, de hecho era muy pequeña. Tenía 2 camas, una cocina, una pequeña sala de estar y un pequeño ático. En la casa no había agua corriente, tenían agua de este pozo que construyeron, no tenían electricidad, ni siquiera había baño. Robert encontró una vieja caravana cerca de la propiedad, cogió el váter y lo puso dentro de la casa en medio de la sala de estar. Llegó el invierno y los seguidores decidieron irse de ahí. El invierno era muy frío, así que se fueron porque vivían en cabañas que habían construido ellos, pasaban un frío terrible, no podían moverse de ahí y Robert estuvo de acuerdo. Robert aspiraba a tener muchos hijos con Corina. Quería que cultivaran su propia comida, tener una granja con animales, tener muchísimos hijos, todos ahí aislados, y esa vida soñada no era porque le gustara la tranquilidad ni nada así, sino porque quería mantenerse a sí mismo y a su familia alejados de la sociedad, completamente aislados. Y así fue. Vivieron allí durante 20 años completamente aislados del mundo, de la sociedad. Cada 1 o 2 años aproximadamente tenían un hijo, hasta el punto que pasados los 20 años que vivieron allí tuvieron 15 hijos. O sea, 17 personas viviendo en esta pequeña casa con 2 camas y un váter en medio de la sala de estar. Pero durante todos esos años, para ir al baño, lo que hacían era ir al baño delante de todos, porque estaba en medio de la sala de estar. No tenían papel higiénico, por lo que para limpiarse usaban prendas viejas, las cuales compartían entre todos. Y cuando Elishaba cumplió 6 años, debía, por órdenes de su padre, vaciar el váter. Lo sacaba fuera de la casa cuando este estaba lleno, porque no tenía para tirar la cadena. Lo vaciaba y volvía a entrar. O sea, imaginar un váter que no tiene cadena, no tiene nada, es un váter arrancado del baño de una caravana, en medio de la sala de estar, lleno de orina y excremento de todos. Cómo debía oler esa casa, y una niña de 6 años era la encargada de vaciarlo afuera. La familia, por supuesto, no tenía televisión, los niños no iban a la escuela, Robert y Corina no les educaban en casa, no les enseñaban nada, los hijos no sabían leer, no aprendieron a escribir, absolutamente nada. Los mayores aprendieron a leer un poco porque Robert les hacía leer la Biblia de vez en cuando, y en casa solo había 2 libros, la Biblia y un libro llamado The Pilgrim's Progress, el proceso de el peregrino. Lo único que Robert le enseñó a sus hijos fue cómo hacer fuego, cómo cuidar a los animales, cómo despellejar un ciervo, etc. Básicamente cosas de supervivencia en medio de la nada. Robert se hacía llamar por su mujer e hijos Papa. Él dijo que Dios le dio ese nombre, Papa, y no era como papá de padre, sino su nombre. Incluso se presentaba así a la gente. En el lugar había lugareños alrededor de la casa, no muy cerca. Había algunas personas que habitaban por ahí y a Robert lo conocían como Papa Pilgrim. Pilgrim en inglés es peregrino. En la casa los hijos eran quienes debían hacer todas las tareas. Limpiaban, cuidaban a los animales, cocinaban, llevaban a las cabras a la montaña, ordeñaban las vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Por las mañanas, Robert predicaba y leía la Biblia y los niños y Corina estaban obligados a escucharlo. Después los niños hacían las tareas del hogar y hasta que no las terminaran no podían comer. Cuando Robert predicaba por las mañanas a veces duraba
horas y horas. Y mientras predicaba, él sí que desayunaba huevos con bacon, mientras que los niños no podían y tenían hambre. O sea, imaginar, él predicando, todos sus hijos delante, él predicando, comiendo y sus hijos, la mayoría pequeños, obligados a escuchar y a no comer hasta que terminaran de hacer las tareas del hogar. A veces comían de noche, la mayoría de veces. Cuando terminaban las tareas, por la noche, entraban muertos de hambre a casa, pero también agotados de todas las tareas. Se sentaban en la mesa con todos los platos servidos de comida, pero no tenían permitido comer hasta que Robert empezara a comer, hasta que diera el primer bocado. Los niños a veces se dormían en la mesa de lo agotados que estaban, porque Robert empezaba a comer cuando le diera la gana. Cuando Robert empezaba a comer entonces, Elishaba, la hija mayor, despertaba desesperadamente a sus hermanos porque tenía miedo de que murieran de hambre. Y así eran todos los días. Por las mañanas durante los sermones de Robert, si él veía que algún niño no estaba prestando atención, él le decía de repente, repite lo que acabo de decir. Si el niño no lo repetía, Robert le daba una paliza brutal. Los niños solo tenían permitido ducharse cada 3 o 4 días. Sin embargo, Robert se duchaba siempre que quisiera. Los niños tenían que llenar una bañera que tenían con el agua del pozo, encender fuego debajo de la bañera y calentar el agua. Mientras que Robert lo hacía cuando le daba la gana y se pasaba rato y rato en la bañera. A veces Robert se bañaba y luego obligaba a sus hijos a que se bañaran con el agua que él había usado y les obligaba a bañarse vestidos, con la ropa puesta. Esto lo hacía porque le decía a sus hijos que era pecado ver a otras personas desnudas y que también era pecado verse a uno mismo desnudo. Él pegaba a sus hijos todos los días, los pegaba con un cinturón de cuero, con un látigo de cuero, a veces leía la Biblia con una mano mientras con la otra mano golpeaba a uno de sus hijos, los golpeaba literalmente por cualquier cosa, si se les caía algo, si hacían mal algo, absolutamente cualquier cosa. Cada vez que terminaba de golpearlos, ellos estaban obligados a agradecerle que los golpeara porque los estaba corrigiendo. Y ellos debían estar agradecidos de que su padre los corrigiera. El fanatismo que tenía Robert con la religión y el delirio que tenía de que Dios le hablaba, le ponía nombres, era cada vez mayor con el paso de los años y convenció a su familia de que él era un profeta y que Dios le hablaba. Le metió completamente en la cabeza a sus hijos que si iban en contra de él significaba que también iban en contra de Dios y si ese era el caso, arderían en el infierno eternamente. Imaginar estos niños que no fueron a la escuela, que no se relacionaron con otras personas, familias, niños, adultos. Ellos se creían lo que decía su padre. No lo veían como una persona que no estaba bien mentalmente porque no conocían otra cosa. Creían que las cosas eran así, como su padre las decía y punto. A veces tenían que salir a la ciudad a comprar o hacer cosas o recados, pero tenían prohibido hablar con cualquier persona. Robert tenía que darle permiso para hablar con alguien. Por otro lado, Curina también era abusada por su marido. Ella durante esos 20 años sintió impotencia por ver los maltratos a los que fueron sometidos sus hijos, pero ella también era sometida a abusos y le tenía miedo a Robert. La familia tenía un perro, un San Bernardo llamado Mountain, y los niños lo adoraban. Era un miembro más de la familia. Llegó el día en el que Mountain falleció. Los niños estaban súper devastados por su muerte y Robert, en lugar de consolar a sus hijos, aprovechó para torturarlos. Les obligó a mirar cómo él colgaba a Mountain en un árbol y lo despellejaba. Con la piel de Mountain hizo una alfombra y la puso en el ático de la casa. Y de ahí en adelante, cuando los niños se portaban mal, Robert los obligaba a sentarse encima de la alfombra hecha con la piel de Mountain. Una vez Elishaba hizo algo que a su padre le molestó y este la encerró en el ático con la alfombra de Mountain y la obligó a estar en el ático durante 7 días. Durante esos días su madre le subía sobras de comida, le dieron un cubo para que lo usara para hacer sus necesidades, pero cuando ella tenía que usar el cubo no podía hacerlo sin más. Tenía que gritar el nombre de su padre y preguntarle ¿puedo orinar? Y él la obligaba a preguntarle si podía orinar, pero a la vez cada vez que se lo preguntaba, él entraba y la golpeaba. Por lo tanto, Elishaba estuvo esos 7 días aguantándose el pis todo lo que pudiera. El maltrato era tanto físico como psicológico para estos niños. Elishaba tenía una muñeca a la cual llamó Betty y la adoraba. Era su muñeca, iba a todas partes con ella, dormía con ella, etc. Pues Robert comenzó a decirle que su muñeca era malvada y estaba poseída
y la obligó a tirarla. A medida que pasaban los años, las palizas eran cada vez peores y el fanatismo de Robert igual. Llegó un punto en el que él golpeaba a sus hijos con sus propios puños, y recordemos que él en la adolescencia hizo boxeo, o sea, imaginar cómo los golpeaba. En invierno obligaba a sus hijos a dormir afuera en la nieve cuando se portaban mal, y convenció a la familia de que ellos eran los únicos cristianos del mundo, y cuando sus hijos se portaban mal les amenazaba con echarlos de la familia y les decía: como somos los únicos cristianos, si os echo de aquí nunca llegaréis al cielo, por lo tanto arderéis en el infierno. Cuando Elishama cumplió 19 años, Robert decidió que se convertiría en su segunda mujer, su propia hija, y entonces comenzó a abusar sexualmente de ella. La obligaba a bañarse con él y le ordenaba irse a la cama sin ropa y que lo esperara despierta. Cuando Robert veía que su mujer Curina se había dormido, iba a la cama donde estaba Elishama y la violaba. Cuando Elishama trataba de resistirse, su padre le decía que si iba en contra de la voluntad de Dios, iría al infierno, porque lo que él estaba haciendo con ella se lo había ordenado Dios. Durante el día obligaba a Elishama a irse con él en coche a dar vueltas, y era para estacionar en lugares y violarla. Más adelante, Elishama debía dormir con sus padres, Robert en medio, Curina en un lado y Elishama en el otro lado. Robert le decía a Elishama: tu madre es vieja y fea, pero tenemos que tener más hijos, así que necesito que tú me excites para poder dejarla embarazada. Entonces, cuando dormían los tres, lo que hacía era violar a Elishama y luego se giraba hacia el otro lado, donde estaba Curina, y terminaba con ella para dejarla embarazada. Elishama se oponía, pero Robert le decía que necesitaba que accediera para hacer crecer a la familia, que esto era para que él y Curina pudieran continuar teniendo bebés y que si ella no cedía estaría matando bebés. Curina obviamente sabía lo que estaba pasando, pero sentía que no podía hacer nada en contra de su marido. También Robert empezó a decirle a sus hijos que Elishama era su nueva madre. Hacía que la llamaran mamá, y eso como que abrió una brecha entre la relación de Elishama y su madre Curina, porque de repente eran las dos mujeres de Robert. A finales de los años 90, Robert decidió que la familia se mudaría a Alaska. Esto fue porque en Nuevo México, donde vivían, cada vez se construían más casas cerca de la suya, por lo que comenzaba a haber más movimiento de gente. Algunas personas empezaron a darse cuenta de que algo pasaba con esta familia y amenazaron a Robert con enviarle una carta a Jack Nicholson, el propietario de la casa, para solicitarle que los desalojaran. De Nuevo México a Alaska condujeron en coche y el viaje duró durante varios días. Durante el trayecto, Robert hacía paradas en lavanderías donde también había duchas. Paraba y le decía a todos que se quedaran en el coche, menos a Elishama, que le decía que debía acompañarle para ayudarlo en algo. La obligaba a entrar con él en las duchas, donde la violaba y golpeaba, y en una ocasión la golpeó tan fuerte que la dejó inconsciente. Cuando llegaron a Alaska, vivieron en diferentes lugares hasta que se establecieron en un antiguo camping situado dentro del Parque Nacional Wrangell St. Elias, un lugar muy aislado, muy boscoso. Básicamente vivieron en medio del bosque. Robert le puso nombre a este nuevo hogar, se llamaba Hillbilly Heaven. Estaban bastante lejos del pueblo más cercano, que era un pueblo llamado McCarthy. Ellos iban a comprar y hacer recados a este pueblo, donde la gente pensaba que eran una familia normal, una familia súper numerosa, religiosa, feliz. Y a veces estas personas veían que los hijos de Robert y Curina tenían moretones por el cuerpo, pero Robert y Curina decían: claro, es que vivimos en el bosque, los niños trabajan en la tierra, en la naturaleza, y son niños muy bruscos, pero la realidad es que estos niños tenían moretones por las palizas que les daba Robert. A principios del año 2003, Robert decidió tallar árboles del Parque Nacional para que el camino de su casa a McCarthy fuera más sencillo. Comenzó a cortar árboles sin pedir permiso a nadie. Entonces corrió la voz y se enteraron los guardaparques, los guardabosques, y se creó todo un caos. Se involucraron los medios de comunicación. Un hombre estaba cortando los árboles de un parque nacional porque quería, sin pedir permiso a nadie. Y entonces, como esta noticia salió en los medios, comenzó a hacerse conocida la historia de esta familia súper numerosa de 15 hijos que vivía aislada, sin
comunicación, sin electricidad, sin agua, sin educación a los niños, viviendo en medio del bosque. Parecía una familia sacada del siglo, pues de hace siglos, y encima tan numerosa, 15 hijos. Empezaron a interesarse los reporteros por este tipo de vida que llevaba esta familia tan fuera de lo común. Vivían completamente aislados. Entonces los reporteros comenzaron a aparecer en McCarthy, el pueblo cercano, y Robert accedió a hablar con los reporteros y les explicó su estilo de vida. A él le encantaba ser el centro de atención. Sin embargo, a sus hijos les había convencido de que la televisión era del infierno, de Satanás, etc. Pero él sí que podía salir. Entonces nadie tenía idea de todo lo que pasaba dentro de esta familia de puertas para adentro, y mirar las fotos de los reportajes que voy a ir poniendo por aquí, todos sonriendo, parecían una familia normal, feliz, viviendo de otra manera, pero la realidad era otra, y era que estos niños estaban viviendo un infierno. En ese entonces Robert comenzó también a golpear a sus hijos más pequeños, especialmente a su hijo de 2 años, el más pequeño, llamado Jonathan. Robert lo golpeaba si lloraba, le ponía la mano en la boca y en la nariz para asfixiarlo y no paraba hasta que el niño se desmayaba. Otras veces, si lloraba mucho, lo tiraba fuera de la casa a la nieve, donde lo golpeaba. Esto lo hacía delante de sus demás hijos para que vieran el castigo que recibirían si se portaban mal. A Jonathan para que los demás se mantuvieran a raya, para decirles: mirad lo que os puedo hacer si me molestáis. En ese entonces la familia conoció a otra familia numerosa que vivían a un pueblo muy cercano y llevaban un estilo de vida bastante similar a la de ellos. Los hijos de Robert y Corina vieron cómo el padre de esta familia trataba a su mujer e hijos, y era muy diferente a cómo Robert los trataba a ellos. Por lo que en ese momento, como he dicho, ellos no se relacionaban con más gente. En ese momento tuvieron como un choque de realidad, especialmente los hijos mayores. Se dieron cuenta de que su padre era un monstruo. Ya lo sabían, obviamente, ya sabían que había algo mal con su padre, pero al ser niños que no se relacionaron con otras personas en su vida, vivían en la burbuja que les había creado su padre. Los hijos de la otra familia comenzaron a cuestionar cosas que decían los hijos de Robert y Corina, como por ejemplo decían: nuestro padre dice que si no hacemos esto iremos al infierno, nuestro padre recibe mensajes de Dios. Pues estos niños estaban extremadamente manipulados por su padre y con el cerebro completamente lavado. Las enseñanzas de su padre fueron lo que ellos aprendieron. No fueron a la escuela, no conocieron a más gente como para tener conocimiento acerca del mundo, de las cosas, escuchar o ver otras maneras de vivir o puntos de vista y desarrollar su propio criterio acerca de las cosas. Ellos solo conocían lo que les dijo su padre. Es que ni siquiera fueron a la escuela, ni siquiera tuvieron libros para estudiar, para aprender. Su padre les dijo que era un profeta, que recibía mensajes de Dios, que tenía la verdad absoluta, que lo que él decía y hacía era lo que se tenía que hacer. Pero como he dicho, después de conocer a esta familia, tuvieron un choque de realidad. Elishaba, que era la hija mayor, comenzó a cuestionarse muchísimas cosas. De hecho, siempre se las cuestionó, pero esta vez era como de manera muy diferente. Probablemente se cuestionó por qué mi padre hace esto, por qué nos hace esto, pero al conocer a esta familia, al ver otro tipo de vida, otro tipo de trato de un padre a sus hijos y a su mujer, se dio cuenta de que su padre no estaba bien. 2 años después, en 2005, Elishaba tenía entonces 29 años. Y Robert le dio la paliza más fuerte de su vida. En ese entonces, Robert llevaba unos 10 años violando diariamente, y para ese entonces comenzó a decirle que quería que empezaran a tener hijos. Bueno, no se lo dijo así, le dijo: vamos a empezar a tener hijos tú y yo. O sea, hijos de su propio padre. Elishaba estaba horrorizada, no quería. Un día la llevó a una cabaña abandonada en medio del bosque y la violó. Además, él consiguió una cámara digital y le hacía fotos y vídeos durante las violaciones. Ese día Elishaba le dijo a su padre que no entendía por qué Dios quería que tuvieran este tipo de relación. Le dijo: yo no soy tu mujer, soy tu hija, y siento que esto está mal. No me creo que Dios quiera que esto esté pasando. Cuando Robert escuchó esto, es cuando le dio la paliza más fuerte de su vida, y ella dijo que pensó que iba a morir. Durante esta paliza ella perdió la conciencia, y cuando la recuperó, cuando despertó, su padre estaba encima suyo, violándola de nuevo.
Cuando terminó, la obligó a levantarse y bailar desnuda mientras él la grababa. Luego Robert la mantuvo en esta cabaña durante 3 días porque Elishaba estaba llena de golpes, moretones, sangre y quería ocultarla de la gente porque ahí sí que era obvio que había recibido una paliza. Mientras, en casa, Corina y sus hijos durante esos 3 días hablaron sobre lo violento que era Robert, que cada vez era más violento, y sobre las violaciones que sufría Elishaba. Hablaron sobre que en cualquier momento Robert mataría a alguno de ellos. Pasados esos días, Elishaba convenció a su padre para que la dejara ir a casa. Él aceptó, pero la obligó a usar un pasamontañas para cubrir las lesiones de su cara. Al llegar a casa, los hermanos de Elishaba, a escondidas de su padre, le dijeron que se quitara el pasamontañas porque querían ver lo que le había hecho. Ella se lo quitó y todos se quedaron horrorizados por cómo tenía la cara esta chica. Sus hermanos mayores entonces confrontaron a su padre. Comenzaron a decirle que él era el pecador por todo lo que estaba haciendo y que tenía que parar de torturarlos y de violar a Elishaba. Robert reaccionó golpeando brutalmente a uno de ellos. Los chicos ya estaban hartos y no podían más, y comenzaron a idear un plan para escapar de casa. Durante esa noche, 5 de los hijos mayores escaparon. Los días siguientes, Robert se volvió todavía más violento. Se le estaban saliendo las cosas de control. 5 de sus hijos habían escapado. Elishaba también comenzó a pensar en una manera de escapar, porque estaba convencida de que si no escapaba, moriría a manos de su padre. En marzo de 2005, Robert se fue a la ciudad a comprar algo, y Elishaba, junto a una de sus hermanas de 16 años, llamada Jerusalem, cogieron algo de comida rápidamente y suministros y se fueron en una moto de nieve que tenía la familia. Para salir de su casa solo había un camino de ida y vuelta. De su casa al pueblo y del pueblo a su casa solo había un camino, y sabían que si su padre estaba volviendo se cruzarían con él, por lo que después de conducir un poco salieron del camino y cubrieron la moto ya ellas mismas con una sábana blanca, esperando a escuchar a su padre pasar y entonces continuar con su camino. En un momento lo escucharon pasar y pensaron que tenían que moverse muy rápido porque cuando él llegara a casa y viera que habían escapado se volvería loco. Así que las chicas continuaron su camino y en un punto encontraron un teléfono público y llamaron a uno de sus hermanos de los que había escapado. No tengo idea de cómo consiguieron su teléfono, no sé si en algún momento él apareció en casa y les dejó su número de teléfono en una nota o qué, pero tenían su número y lo llamaron. Le dijeron que habían escapado y que necesitaban que él y el resto de sus hermanos fueran a buscarlas. Los hermanos salieron hacia el área para recogerlas, pero no las encontraban. De alguna manera ellas se perdieron en algún punto y pasaron unos 4 días en la nieve escondidas debajo de un árbol. Durante esos días escuchaban constantemente a su padre pasar por el camino principal buscándolas. Finalmente sus hermanos las encontraron pasados esos días y las llevaron a casa de la otra familia numerosa que se apellidaban Buckingham. Esta familia que he dicho que se conocieron, que tenían un estilo de vida similar. Pasaron un par de meses en su casa y Elishaba decidió que ya era momento de ir a la policía. Una vez en la comisaría explicó absolutamente toda la historia, todo lo que vivieron ella y sus hermanos y que seguían viviendo sus hermanos, los que todavía seguían en casa. Allí se enteraron de que cuando ella y Jerusalem escaparon, Robert golpeó tan fuerte a Jonathan que los demás pensaron que iba a morir. Corina en un punto, cuando Robert estaba golpeando a Jonathan, lo detuvo y le dijo finalmente que se fuera. Y él se fue. Seguramente se fue porque sabía que estaban a punto de delatarlo, sabía que sus hijos harían algo. 7 de sus hijos habían escapado y su mujer lo enfrentó por primera vez. Se dio cuenta de que su mundo se estaba desmoronando, de que ya no iban a seguir tolerando lo que estaba haciendo, y se fue. La policía decidió acusar a Robert con 30 cargos graves que incluían agresión sexual, incesto, secuestro, pero no conocían su paradero en ese momento. Durante 2 semanas inició una búsqueda por toda Alaska. Pasadas estas 2 semanas lo encontraron y lo arrestaron. Se descubrió también que Robert a menudo oraba y obligaba a su familia a orar con él para que todos murieran juntos. Literalmente una oración que suena a pacto suicida. Da indicios a que hubiera sido capaz de en cualquier momento hacer que su familia se suicidara junto a él, de hacer un suicidio en masa en familia. En noviembre del año 2007 fue sentenciado a
14 años de prisión. Durante el juicio sus hijos declararon y le dijeron a Robert el impacto que tuvo en sus vidas todo lo que hizo. Una de sus hijas más pequeñas dijo: «Sabía que parezco muy dura por fuera, aunque no lo pudieras ver, soy muy suave por dentro. Tengo sentimientos y estoy herida por dentro debido a las cosas que hiciste». Otra de las hijas de las mayores dijo: «No sabía cuando era una niña que no actuaste correctamente con nosotras, las chicas. Siempre nos dijiste que lo que hacías era lo correcto. Ahora sé que no era lo correcto, que te acostaras en la cama conmigo y me abrazaras sin tus pantalones puestos. Me entristece que hayas hecho ese tipo de cosas. Espero que le preguntes a Jesús si te perdona. Yo le pedí que me perdonara a mí y lo ha hecho». Otra le dijo: «Le enseñaste a todos tus hijos que la maldad está bien». Y otro dijo: «Usaste los principios bíblicos para apoyar tus propios deseos lujuriosos». Después de que todos los hijos y Corina dieran sus declaraciones, fue el turno de Robert hablarle a su mujer e hijos. Él contó durante horas la historia de su vida y no admitió nada de lo que hizo, no pidió perdón, no se mostró arrepentido, nada de nada. Al contrario, negó todo lo que sus hijos dijeron en las declaraciones. Por otro lado, Robert y su familia, por este tipo de vida que habían llevado, pues nunca fueron al médico, por lo que en ese momento todos fueron sometidos a un examen médico general. Robert fue diagnosticado y comenzó a ser tratado por cirrosis avanzada, diabetes avanzada y coágulos sanguíneos. Como estas enfermedades nunca habían sido tratadas y estaban muy avanzadas, los médicos le dieron a Robert 6 meses de vida. Una vez en prisión por orden judicial, el contacto con su familia era completamente limitado. Corina y sus 5 hijos mayores fueron admitidos en la cárcel para visitas breves, y en estas visitas Robert no hablaba. Uno de sus hijos, Joseph, el segundo, dijo: «Sentimos que hicimos todo lo posible para acercarnos a él y lograr que se arrepintiera, pero no tenemos ninguna razón para creer que se arrepintió ante Dios». Los últimos días que le quedaban a Robert de vida, el personal de prisión le dijo que si tenía algo que decirle a su familia, pero él se quedó en silencio y nunca dijo nada. En verano de 2008, Robert murió. Tras su muerte, su hijo Joseph dijo: «Para ser honesto, es un alivio que él encontrara su destino y que podamos seguir en la vida sin la carga de preocuparnos por orar por él y por su posición ante Dios». Después de esto, cada uno de los hijos se mudaron y empezaron su propia vida. Algunos de ellos ya se han casado, etc. Y esto es todo sobre el caso de hoy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso. También quiero saber qué opináis sobre la muerte de Kathleen, su primera novia, y si habíais oído hablar sobre este caso. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal, comentar lo que opináis, seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!